Está muy bien, Carlos Zarraute, muy buenas noches. Muy buenas, don José Es que Javier. va de una sotana a la otra, joder, está francamente bien. De lo que se va contando por ahí y tal, contando lo que de verdad pasó. Y un aspecto absolutamente fundamental es entender que la guerra civil, si estalla, no es porque la gente se lanzara a la calle a morir por José María Gil Robles, sino porque realmente estaba en una situación de riesgo existencial, no solo personal para la propia vida, sino para todo tu concepto de civilización. La propia represión religiosa del Frente Popular durante la Guerra Civil es el perfecto ejemplo de que esto era así, y por eso la guerra fue una cruzada, como la propia Iglesia declaró en 1938 ya, ¿no? Sí. Como que Gabriel Calvo Zarraute. ¿Cuántas páginas? Cruzada, no guerra civil. Por la documentación, las fuentes primarias que aporto, muchas de ellas inéditas, como por ejemplo la respuesta de todo el episcopado mundial a esa carta colectiva. El 1 de julio de 1937, el cardenal Gomá, primado de España, arzobispo de Toledo, en nombre de todo el episcopado, que no ha sido todavía martirizado, porque fueron 12, 13 obispos los que son martirizados. Por cierto, el obispo Anselmo Polanco, agustino de Teruel, que será martirizado después y que es firmante de la carta colectiva. Y esa carta colectiva es enviada a todos los obispos del mundo para explicar qué está sucediendo en España, cómo se ha llegado a eso y cuáles son los acontecimientos en curso. Y estamos hablando del documento más importante de toda la guerra, porque sé que tiene una repercusión mundial absolutamente superior a cualquier otro, y porque es el que echa por tierra a nivel mundial la narrativa del Frente Popular de que es una guerra entre fascismo y democracia. En un régimen democrático no asesinas a 6.832 sacerdotes, 288 monjas, 12, 13 obispos y destruyes 20.000 edificios de la Iglesia. Entonces eso hundió por completo esa narrativa. A los cruzados que tomasteis las armas en 1936 para defender a la España católica de la Revolución Comunista, ofrezco esta obra como modesto acto de reparación por el olvido y el desprecio de la Iglesia a la que salvasteis del exterminio. Esta foto para la portada, porque no es simplemente una persecución religiosa. Este fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, en el corazón geográfico de España, es un acto simbólico. No simplemente se busca acabar con los que representan a la Iglesia, que son los clérigos y demás, no, es que se busca arrancar la religión católica de cualquier ámbito y manifestación de la vida pública española. El caso que por analogía más se le puede parecer de lejos es el de la Revolución Francesa, donde hablamos de 2.000 religiosas, religiosos, sacerdotes ejecutados, pero de 2.000 a 6.000, y que además es en la época del terror. Estamos hablando de alrededor de casi 2 años prácticamente, mientras que aquí estamos hablando de 6 meses. Ya estamos hablando de julio del 36 a mayo del 37. En noviembre comienzan las matanzas de Paracuellos, sí. Entonces estamos que desde julio hasta diciembre el grueso ya han sido ejecutados, porque ya no hay más. Claro. Pero precisamente el obispo Anselmo, es de los últimos, ¿no? Cuando cae Teruel. Cuando cae Teruel. No, a Polanco lo matan, a Polanco lo asesinan, o sea, lo cogen en Teruel, en la batalla de Teruel, pero lo cogen prisionero, lo maltratan durante meses, lo torturan durante meses, y cuando se van a marchar, y esto yo creo que arroja mucha luz acerca del carácter y la naturaleza de los asesinatos y de la represión, cuando se van a Francia, o sea, cuando ya no tienen ninguna posibilidad de que ese asesinato, por decir así, sirva para nada, entonces es cuando lo asesinan con los del Cuyel en febrero del 39. O sea, quiero decir, es un caso de ensañamiento. El objetivo, pero es más que eso, es que se estaban librando 2 guerras. Una, la militar, es decir, la necesidad de vencer militarmente, y otra guerra de carácter estrictamente antirreligioso. Es que la destrucción de la religión en sí era un objetivo. Desde como pronto, o sea, como tarde, desde la Semana Trágica de Barcelona en 1909, que tú me contarás qué tiene que ver, que es el embarque de los reservistas para ir a África y tal, se destruyen, si no recuerdo mal, 80 edificios religiosos. Especialmente los colegios. Especialmente los colegios. Y posteriormente, bueno, Durruti asesina al arzobispo de Zaragoza, y luego tenemos todas las rebeliones anarquistas durante la época de la República y octubre del 34. Y lo primero que hacen es asesinar a 34 sacerdotes. Es decir, ¿qué tenían que ver los 34 sacerdotes con la situación de los mineros en las cuencas asturianas? Bueno, pues lo primero que hacen es eso. Es decir, que es que el objetivo era acabar con la religión católica.
porque a templos de otras confesiones y otras religiones ni los tocaron. Es más, en la Feria del Libro de Barcelona del 38, en la Barcelona del Frente Popular, hubo casetas, que no eran entonces casetas, se ponían como mesas y tal, de iglesias protestantes. ¿Cuál fue la reacción de los obispos del mundo? Porque eso es importante para compararla con la posición que la Iglesia y los obispos del mundo tienen hoy con respecto a la guerra. Es decir, ¿cuál fue la posición? No, aquel episcopado mundial es un episcopado que no estaba minado por la secularización y la teología progresista como actualmente. Era una personalidad. Estamos hablando de la cabeza pensante del mayor intelectual del episcopado español, desde el padre Ceferino González, que también había sido cardenal de Toledo. Entonces, claro, este hombre tiene una autoridad moral y además un conocimiento directo, porque el mismo Gomá, por una semana, se salva de que le asesinen en Toledo también. Todo casual, bueno, providencial, mejor dicho, porque marcha su auxiliar, su secretario, le hacen obispo y marcha a consagrarle obispo, y justo cuando estalla el alzamiento le pilla en zona nacional. Y por eso no le fusilan. El jefe de las milicias de Toledo con el coronel Moscardó, donde le dice que si no rinde el alcázar fusilará a su hijo Luis, cuando está hablando con él, el jefe de las milicias lleva puesta la capa cardenalicia de Gomá. Sí. Porque ya habían asaltado el colegio episcopal, el palacio episcopal, y estaban jugando a disfrazarse de cardenal. Eso les encanta también. Les encanta, y hay muchas fotos disfrazados con las casullas, jugando al fútbol con la cabeza de los santos o de las imágenes de la Virgen o del Cristo. Entonces, todo esto llega al episcopado mundial y la reacción es, evidentemente, estamos con ustedes. Barbastro, que es la primera... Bueno, es el primer caso en el que un seminario entero va al martirio sin que uno solo se eche atrás, ni uno solo. Entonces, todo esto también a través de las órdenes religiosas de todo el mundo, que tienen casas por todo el mundo, van llegando estos ecos confirmando todo lo que el cardenal Gomá ha ido contando en esa carta en nombre de los demás. A la causa del bando nacional, Partido Nacionalista Vasco, porque había clero vasco que estaba haciendo en el Vaticano campaña para que moralmente se presentara el conflicto como una simple guerra civil y no como lo que fue en realidad una lucha de religión, porque cuando se levantan los generales, lo único que aspira, y ahí está el manifiesto de Mola y de Franco, es a recomponer el orden social y la observancia de la ley que ha caído por los suelos. No piensan de ningún modo en una guerra de trasfondo religioso, es el pueblo y se le impone. Entonces, en lugar ya de ser simplemente un alzamiento para restaurar el orden en la República, se acaba convirtiendo en una guerra de religión, porque además es lo que aglutina a un bando y a otro. En el bando del Frente Popular, entre ellos se odian a muerte, acabarán matándose unos a otros, Mayo del 37 en Barcelona, Andreu Nin, etcétera, pero a todos les une, desde los jacobinos de hazaña, los anarquistas, los comunistas, los socialistas, el PUM, a todos les une no el odio hacia la religión, sino la erradicación física de la religión, no digo ya de la Iglesia, de la religión. Mientras en el bando contrario, el nexo de unión, porque carlistas y falangistas no se entendían, ni monárquicos, ni conservadores, la CEDA, la Renovación Española, es la defensa de la religión, es lo que hace de cemento, tanto en un bando como en otro, para canalizar todas las fuerzas alrededor. Don Pedro. Sobre lo que has comentado de la repercusión del documento, salvo en el caso de Francia, cómo no, es que yo creo que en los países anglosajones, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, entre los católicos, que eran una minoría, fue algo muy importante que movilizó a mucha gente y también hizo bascular a mucha prensa, a mucho político, intelectual, del lado de los nacionales, porque se veía lo que estaba pasando. Y lo que has dicho del PNV también, eso explica la fecha de promulgación de la Carta. Se produce el 1 de julio del 37, 2 semanas después de la toma de Bilbao por los nacionales. Porque hasta ese momento se había constituido el gobierno vasco de mala manera en octubre del 36 y ya estaba el PNV con José Antonio Aguirre, con Juan de Ajudiaguerra, los contactos que tenían, el canónigo Alberto Noindía, tratando de salirse de la guerra y para eso usando a los fascistas italianos. En Santoña. Exactamente, que luego les engañaron
como esto, qué satisfacción, italianos engañando a clericales vascos. ¡Oh, qué delicia, qué delicia! Yo te quería preguntar, por otra persecución que hemos mencionado, entre la soviética y la española, hay otra pequeña, sobre todo porque nosotros la vemos desde lejos, que es la mexicana, que ahí también se asesina a muchísimo católico, se persigue tal, y luego se acaba produciendo una connivencia vergonzosa de la Iglesia, la jerarquía mexicana y la jerarquía vaticana con los perseguidores, con el régimen masónico del PRI, los arreglos que se llaman. ¿Tú crees que también el reconocimiento de ese fracaso influyó en que la Iglesia sí apoyase en este caso a los nacionales españoles? Uno de los documentos que incluye es la carta abierta que escribe el cardenal Gomá a Aguirre. Aguirre publica una carta en la que niega cualquier tipo de legitimidad religiosa y, por lo tanto, de consideración de la guerra como una guerra justa, según la doctrina católica, la guerra justa de Francisco de Vitoria, de Francisco Suárez, de todos los grandes de la escuela de Salamanca, y Gomá le responde. Gomá le responde y lo desmonta por completo desde la teología católica moral. Y además está esa cuestión, el PNV lo que hace es supedita la fe a la política. O sea, ellos están apoyando al bando que está persiguiendo a la Iglesia. En Vizcaya, en Guipúzcoa, asesina el Frente Popular a 14 sacerdotes. En Vizcaya, si no recuerdo mal, creo que son 51. Esos no son víctimas, esos no son víctimas. ¿Qué ocurre? Aquí está a punto de suceder lo que ya pasó en México. Está completamente a punto de suceder, porque el cardenal Vidal y Barraquer, que no quiere firmar la carta colectiva, arzobispo de Tarragona, que estaba enfrentado al cardenal Gomá desde hacía muchos años, los dos eran catalanes, pero Vidal y Barraquer era amiguete de Companys, habían sido compañeros de pupitre porque ambos habían cursado Derecho Civil, y luego en esa época Tarragona quería arrogarse el derecho de ser la primada, porque se supone... Claro, cuando llega San Pablo. Claro. El primer lugar. Los de Toledo no podían ser la primada y bueno, en fin, todo esto. Entonces, Vidal y Barraquer conocía al Papa antes de ser Papa, Achille Ratti, cuando era el prefecto de la Biblioteca Vaticana. Y Vidal y Barraquer, junto con Onaindía y todo ese clero vasco, están haciendo fuerza para que se resista el Vaticano a reconocer lo que está siendo el conflicto en España, todo el valor y todo el trasfondo religioso que tiene. Y es el cardenal Gomá el que convence al Papa Pío XI. ¿Por qué? Porque el cardenal Gomá, una vez liberado Toledo, estamos hablando del 27 de septiembre, el 27-28 de septiembre del 33, liberado Toledo, 2-3 semanas después, desde Pamplona, que es donde residía el cardenal Gomá, hace una visita de relámpago a su casa, el palacio, para ver, bueno, qué queda de mis cosas. Y uno de los objetos que recupera es su bonete de cardenal ametrallado. Habían estado jugando con él y luego pues lo habían estado ametrallando. Y eso se lo lleva. Cuando va a ver a Pío XI, Pío XI le recibe, está muy enfermo, ya está en la cama, y Gomá le enseña su birreta cardenalicia, ametralla y le dice: Santidad, esto no es una guerra civil, es una persecución religiosa. Deme otro, y me lo impone usted. Ah, mira. Eso decide a Pío XI a reconocer lo que estaba ocurriendo en España, porque si no íbamos por el mismo camino que México. Hacer algún tipo de arreglo, que además esa es la política del Vaticano, del 31 al 33, con Vidal y Barraquer, se quiere una política de conciliación. Cuando se ve que ha fracasado por completo esa política de conciliación es cuando nombran a Gomá en Toledo para que Gomá lleve otra política, no de enfrentamiento, pero sí de firmeza. Sí, cuando se habla de la represión en la guerra civil, los asesinatos, etcétera, siempre se hace una comparación en términos cuantitativos y se olvida un aspecto que es fundamental, que es el cualitativo, que es la crueldad de los crímenes en un lado y en otro, sin negar que los hubiera de índole cruel en el bando de los que finalmente resultaron vencedores, pero no cabe duda de que la extensión de la crueldad en la zona dominada por el Frente Popular fue muchísimo mayor y se cebó fundamentalmente en el clero. Es decir, los crímenes más atroces, que son de auténtica película gore, o sea, son verdaderamente terribles, se cebaron con el clero. Digo esto, padre, porque en la narrativa políticamente correcta de hoy, de los historiadores, en fin, al servicio de la verdad oficial, digamos que el argumento fundamental
y es el fundamental, en mi opinión, en el colmo del cinismo, es que si hubo un espíritu anticlerical, antirreligioso, anticatólico en España, en la izquierda, en las filas de los revolucionarios, se debió básicamente a que la Iglesia no cumplía con el papel que tenía que haber cumplido. Hay una frase especialmente hipócrita de Camboa a ese respecto, ¿no? Entonces, si los que supieron ser mártires hubieran sabido ser misioneros, cachondo, llevas 30 años forrándote a costa del pueblo, ¿verdad? Y la culpa va a ser de los curas ahora. Pues hay historiadores, tipo Julián Casanova, etcétera, que lo que vienen a decir es que, hombre, no voy a decir que se lo tenían merecido, pero en definitiva es una reacción a ese no saber ser pastores. Más o menos como que los mataban para reconducirlos de alguna manera, ¿no? Es el discurso de Pedro Rico, del alcalde de Madrid, el 31 de Caray, pero por no ser un buen cura, no se te corta los huevos. No vaya a ser vuestra ingenua exaltación de justicia inmanente. La justicia inmanente de Azaña cuando comenta lo del 31, ¿no? Me parece el colmo de cinismo, pero quería acabar diciendo, preguntándote, por precisamente lo que vio Paul Claudel, por citar a todos los franceses. No es que yo sea especialmente francófilo, pero hay que ser justos con ellos también. En el caso de Paul Claudel, cuando hablaba de los asesinatos, ¿no? 7.000 asesinatos, 6.000, dice él, me parece, 11 obispos, creo que hay, en fin, se equivoca un poquillo, no importa, dice, y ni una sola apostasía, que es la frase, en fin, que queda esculpida de su poema Los mártires cristianos, ¿no? Y me parece que es particularmente pertinente recordar esto en los momentos en los que, y lo enlazo también con algunas de las cosas que están pasando en un sitio que hay a unos 50 kilómetros al noreste de Madrid, que tiene una cruz muy grande. Del que vamos a hablar en breve, por y cierto. que parece que todos han abandonado, empezando por la Conferencia Episcopal, que es la gran culpable de este asunto, olvidando 100 mártires asesinados allí. Yo pienso que... Bueno, esto último que te referías, es una basílica pontificia, o sea, es una cuestión del pontífice. O sea, no quito a los funcionarios eclesiásticos, no les quito culpabilidad, pero es subordinada a una previa. El permiso viene de Roma. Sin duda. Por eso, los otros son los gestores del desastre, por decirlo de alguna forma. Y en lo que acabas de decir también, tú lo has dicho antes, el cardenal Soldevilla de Zaragoza. ¿Por qué le asesina a los anarquistas? Porque es el principal patrocinador del sindicalismo católico. Claro. ¿Por qué? Bueno, los historiadores, como dices tú muy bien, oficialistas, la quema de conventos del 11 de mayo del 31, la quema de conventos, no, y de colegios, y de bibliotecas, de colegios para los hijos de los obreros, de colegios que son gratuitos. El caso de la Revolución de Asturias, los mártires de Turón, los de los hermanos de la Salle, eran los profesores, los maestros, los mineros, que vivían igualmente con la misma pobreza de cualquier minero y que enseñaban a los hijos de los mineros a leer y a escribir de forma gratuita, porque es que, aunque hubieran querido cobrar, no podían porque eran simples mineros y no les daba para más la vida. Había que borrar por completo todo ese elemento de la obra social, de la doctrina social, de la caridad rectamente entendida en la Iglesia, como la elevación material, porque no va separado el alma y el cuerpo, y la salvación del alma incluye también el cuerpo. Bueno, aquí tenemos a nuestro gran amigo Marcelo Gullo. Esto fue la obra de la evangelización en América, que en definitiva es una obra de civilización, y esto es lo que hacía la Iglesia cuando enseñaba en sus colegios también. Claro, pero es que paliar la injusticia impide la revolución. Claro, esa es la clave. Claro, no, es que eso deshace, eso deshace e impide el discurso revolucionario. Que al obrero no le quede otro redentor que yo. Claro. Es la cosa, en fin. Hay que irse con Apuli y ¿sabe usted qué pasa? Que claro, metemos el tema y ya la conversación se va, en realidad, en torno al libro, pero mucho más allá. Antes, a propósito de la elección de la palabra cruzada, ha traído Gabriel Calvo una cosa muy interesante. Nada sospechoso de nacionalcatolicismo, ¿eh? Eisenhower. Eisenhower, ¿Y qué? Que decían aquí. Cruzada en Europa. Y eso es un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. Claro. Exacto. Es decir, en la carta del episcopado español del 1 de julio del 37, quien dice que ahí el episcopado proclama la guerra como una cruzada, no la ha leído. Es como la prueba del algodón, porque precisamente lo que hace el cardenal Gomá ahí es negar que sea una cruzada. Sí. ¿Por qué niega Gomá que es una cruzada? Porque las cruzadas medievales las convoca la Iglesia, las convoca el Papa. Entonces, por eso dice, esto no es una cruzada en el sentido exacto del término histórico, porque la Iglesia no la ha convocado. Pero
es una cruzada. Esto lo hice en otro documento particular suyo en el 36, un año antes, igual que Marcelino Olaechea, el obispo de Pamplona, igual que también la incluyo aquí, la Carta de las dos ciudades del obispo Pla y Deniel, catalán, de Salamanca, que será después el sucesor del cardenal Gomán Toledo, donde reconocen que no es una cruzada en ese sentido histórico del término medieval, pero sí es una cruzada en cuanto que es la guerra, la lucha justa entre dos cosmovisiones absolutamente opuestas del mundo y de la antropología, las que están en lucha. Entonces, ahí, por eso traigo esta obra de Eisenhower, para que veamos que es un término que además en la época podríamos decir que es habitual, y que lo que quiere expresar es un enfrentamiento entre esas dos cosmovisiones, no de modo maniqueo, yo creo que esto es importante, no de modo maniqueo, pero sí de una especie de lucha de la civilización contra la barbarie. Y esto es precisamente... Eso es bastante maniqueo. Es que la realidad lo es. Ya, la realidad lo es. No es maniqueo, es binario. Ya. Sí. Claro, es que, porque la barbarie es la ausencia de civilización, no hay una barbarie no, porque eterna. son 25 minutos ya. Señores, hay que marcharse a la publi, sí o sí. Gabriel Calvo, muchísimas gracias. 1936, cruzada, no, guerra civil. Tenemos a Alberto Abascal y no, solo podemos pillarle ahora, lo vamos a contar. Había convocado un acto con un montón de gente muy relevante, Fernando Paz, por ejemplo, en el Valle de los Caídos. Y después de haber hecho el desembolso y tal, lo han cancelado. ¿Por qué? Pues no sé, ¿por qué? Alberto Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Disculpad que esté con un móvil conectado. No, eso es lo que se llama dominio de la... Yo habría sido incapaz. Bueno, vamos a ver, teníamos del Protocolo de Santa Pola organizado en el Valle de los Caídos una jornada muy amplia, con muchísima gente, y de repente dicen, ahora ya no. Pues esto ha sido lo más extraño, José Javier, efectivamente. Además, veo que estáis en la mesa acompañados de muchos de los que ibais a ir. Pues sí, ha sido una cosa extraña porque este proyecto, este congreso, se empieza a fraguar en octubre del año pasado. Creí que era noviembre y estuve mirando los correos y el 31 de octubre ya comenzamos a negociar con la hospedería del Valle de los Caídos, la hospedería de Santa Cruz, el tema de logística, habitaciones, gestión, los salones, todo. Como bien has dicho, el 22 de abril, ya con el nuevo prior en el cargo, después del cese fulminante inexplicable de Santiago Cantera, se les hace un primer ingreso de más o menos el 20% del total del monto total del importe del alquilar todo el Valle de los Caídos, la hospedería. Inexplicablemente, la semana pasada me llaman y me dicen que las charlas que vamos a dar no son convenientes, sin saber de qué íbamos a hablar. Se podía intuir, pero viendo los ponentes y los títulos de vuestras ponencias, que ya estaba en internet, que no es conveniente y que no lo podemos celebrar. Entonces, lo inexplicable de este caso es que yo hablo con el responsable de recepción, que se me cancela, le digo que quién está detrás de esto y me dice que no está autorizado a comunicármelo. Y yo, onda, pues muy bien, nos cancelan un evento y no sabemos quién es. Fíjate que la Asociación Amigos de la Hispanidad, a nivel de asociación, pues es una desilusión, ¿verdad? Pero es que detrás había 220 personas que iban a alojarse, vosotros mismos, casi una veintena de ponentes, algunos veníais desde fuera de Madrid, desde Barcelona, en fin. Y pues es un poco indignante para todos. Yo no sé qué piensan los monjes benedictinos, si ha sido culpa de ellos, que no lo sé, o han recibido una llamada y les han dicho, oye, pues esto no se puede celebrar, pero yo creo que peregrinos somos todos. Y es importante que nos atiendan a todo el mundo. Es una de las reglas benedictinas, precisamente, es atender a todos los peregrinos, de cualquier índole. Pues, José Javier, debe ser que nosotros no somos peregrinos o no somos bienvenidos en la casa de Dios, nunca mejor dicho. Es interesante, es evidente que estamos ante el control político absoluto de patrimonio, o sea, del gobierno sobre la basílica, y la negativa o digamos la renuncia de la Conferencia Episcopal a plantear algo tan elemental como, oiga, que esto es mío. Pues efectivamente, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, los cancelados. Pues habrá que ir preparándose, porque supongo que esto ya será bastante común. Bueno, pues tenía que contarse y se contó. Alberto, gracias mil. Venga, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros, a todos los de la mesa, un saludo muy cordial y gracias por darnos voz en
en uno de los pocos sitios que todavía no estamos cancelados, así que enhorabuena por ello. Todavía, no diré todo se andará porque de ninguna manera, al revés. Lo que seguramente será uno de los últimos lugares donde se pueda hablar, pero aquí seguiremos, sí señor. Alberto, gracias mil. A vosotros. Bueno, porque sepa usted que estas cosas pasan, ¿eh? O sea, y además hay que decir también, ya que estamos, aquí el Club de Amigos, como todos los años, había planteado su actividad en el Valle de los Caídos y también ha sido cancelada.